Hello. ¿Está funcionando? Yes. Por favor, seamos reverentes durante la misa. Al prepararnos para la celebración de esta misa y por la verdadera presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, le pedimos que no mastiquen chicle, comida y que si traen bebidas las pongan en los botes de basura que se encuentran afuera. También les queremos avisar que niños menores de 14 años deben ser siempre acompañados por un adulto para su protección. Por favor, apaguen sus teléfonos celulares y guarden todos sus aparatos telefónicos para que todos podamos dedicar nuestra atención completa a esta liturgia sagrada. Favor de seguir las instrucciones de los sugieres en todo tiempo. Si usted no usa online giving, favor de dejar su donación a la salida con los sugieres. Hoy celebramos el 14º domingo del tiempo ordinario. La misa de hoy es por las intenciones de toda la gente de nuestra parroquia. Tomemos unos minutos de silencio para preparar nuestros corazones para la misa. Meditamos, Señor, los dones de tu amor en medio de tu templo. Tu alabanza llega hasta los confines de la tierra como tu fama. Tu diestra está llena de justicia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Buenos días a todos. Venimos en este primer día de la semana, el domingo, que el Señor nos invita a quedar con Él, como vamos a escuchar en el Evangelio de hoy. En cada misa hay una invitación, en cada misa hay un encuentro, en cada misa
podemos acercarnos más a nuestro Dios. Vamos a agradecer al Señor por este regalo de un comienzo de la semana y pidamos para que la invitación que Él nos extendía en este día en las lecturas nos ayuda a conocer a nuestro Dios más y más. Rezamos en esa Santa Misa por los feligreses de nuestra parroquia y por también la paz en este país. Ayer fue el 4 de julio, el Día de la Independencia. Sigamos orando para que haya más paz en este país y en todos los países del mundo, para que el Señor siga manifestando su amor en la vida de nuestro país y los países del mundo. Padre Eduardo nos sigue en esta Santa Misa desde su casa. Oramos para que el Señor siga dando fuerzas a nuestro Padre Eduardo. Él no puede venir porque tiene 85 años y es de alto riesgo. Por eso Él sigue con nosotros espiritualmente, participando en la Santa Misa desde su casa. Padre Eduardo, que el Señor siga bendiciéndote, dándote las fuerzas necesarias. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruega a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud de pecado, nos hagas disfrutar de gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos atentamente a las lecturas. Lectura del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: Alégrate sobremanera, hija de Sión, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde
y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Nuestra respuesta será: acuérdate, Señor, de tu misericordia. Señor, de tu misericordia. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré a tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Todos, acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Todos, acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Todos, acuérdate, Señor, de tu misericordia. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Todos, acuérdate, Señor, de tu misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que están cansados, fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, el mensaje central de las lecturas de este domingo y la liturgia que celebramos es una invitación. Una invitación que viene de alguien. En nuestra vida ordinaria, siempre quedamos muy contentos cuando nos invita un amigo, un familiar, para una celebración importante. Es una oportunidad grande cada vez que un amigo nos invita. Ayer fue el día 4 de julio, el día de la independencia aquí en Estados Unidos. Mucha gente invitaron a sus familiares, aunque en este año había limitaciones por la situación que estamos viviendo. Aunque así que la gente tiene estas limitaciones, la gente también reunieron. Algunos por el teléfono, o por YouTube, o por Zoom, la gente celebraron ayer el 4 de julio. Muy interesante que cuando nos invita a las fiestas de bodas, estamos muy contentos. A las fiestas de cumpleaños, cuando una persona que nos aprecia nos invita, es algo para agradecer. Así también, en nuestras lecturas de hoy, la primera lectura del profeta de Zacarías, capítulo 9, versículo 9 hasta 10, y el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 25 hasta 30. Una invitación de nuestro Dios. En la primera lectura, el Señor decía: alégrate, Israel, hijos de Sión, vuestro Dios va a venir. Vuestro Dios va a mostrarse en humildad, pero viene para salvaros. Alégrate, el Señor viene. Este se puede decir es el comienzo del orden de la encarnación.
misterio de la encarnación. Dios viene. Es lo que celebramos en la Navidad. El Señor viene. Él viene para la salvación de su Hijo. El Rey de los Reyes viene. Por eso, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, cada vez que Jesús nació, en Mateo capítulo 2 también, los Reyes Magos llegaron donde estaba el Rey de los Reyes. Vinieron con alegría, ofreciendo sus dones al niño que nació. Porque Dios viene para traer alegría a todo el mundo. Por eso se canta: venite, adoremos, venite, adoremos, venite, adoremos, Señor. Vengan para que adoramos a nuestro Dios. Y en el Evangelio, Jesús nos lleva al orden de la salvación. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 11, versículo 25 hasta 28. Él empezó de enseñarnos quién es su papá. Te agradezco, Señor, Dios del cielo y de la tierra. Él estaba muy contento porque su papá está pendiente de los más humildes, de los pobres, de los que no tienen. Él se alegró en el espíritu a su Dios. Y él empezó de darle esta invitación: vengan a mí, todos ustedes que están fatigados, agobiados, y yo los aliviaré. Entonces, nuestro Dios nos invita. En el primer lugar, Él llegó a nosotros como un bebé de Belén, como un niño Dios. Él llegó. Alegras, Israel, hijos de Sion. Alégrate, porque tu Dios viene. Él viene en su humildad para salvar a su pueblo. Él llegó. Cada vez que Él llegó, esta palabra de vengan a mí estaba muy presente en la misión de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos en Mateo capítulo 4, versículo 18 hasta 22. Él viendo Pedro y Andrés, Él les llamó. Ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. Él vio a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, con su papá. Él decía: vengan a mí. Y ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. Él, en Mateo capítulo 9, cuando vio a Mateo, Jesús le llamó. Él siguió a nuestro Dios. Entonces, en Mateo 11, 25 hasta 30, en versículo 28, Él decía: vengan a mí, todos ustedes. Una invitación. El Señor nos invita. Invita a las personas que sufren. Y esta lectura es muy importante porque es la lectura que nosotros leemos en la solemnidad de Sagrado Corazón. Muy interesante. El Evangelio es la lectura que leemos el día de la Sagrado Corazón. Y la primera lectura es la lectura que tomamos el día de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, desde el libro del profeta Zacarías, tomamos esta lectura. Entonces, uno es en el orden de la encarnación y la otra es en el orden de la salvación. Vengan a mí. Y él decía algo también interesante: aprenden de mí porque soy manso y humilde de corazón.
Jesús es nuestro maestro. Jesús quiere que aprendamos cómo se vive en el mundo de hoy. En el mundo con tantos problemas y dificultades, Jesús quiere enseñarnos cómo se puede vivir con lo poco que tenemos ahora. Para aprender cómo se puede vivir en el mundo que está enfermo. Para enseñarnos cómo se puede vivir un estilo de vida diferente. Vengan a mí. Aprenden de mí. ¿Qué quiere que nosotros aprendamos? Su humildad. Porque soy manso y humilde de corazón. Es lo que Él quiere. Queridos hermanos y hermanas, el mundo que vivimos hoy, con la enfermedad de coronavirus, es una llamada para que seamos más humildes, que no somos nadie, que Dios es todo, que se puede vivir con algunas limitaciones. Y también podemos enseñar a nuestros niños, nuestros jóvenes. Mami, ¿por qué no vamos a las vacaciones? Ahora es verano. ¿Por qué no vamos a salir? ¿Por qué no tenemos que ir a Río? ¿Por qué no podemos ir a los parques? ¿Por qué? Y tú puedes empezar a enseñar que lo material no es todo, que uno puede vivir con las limitaciones, que uno puede vivir con lo poco, que se puede vivir sin agarrar muchas cosas, se puede vivir con lo poco que podemos tener. Es una enseñanza importante. Y así también empezamos a vivir el estilo de vida que Pablo nos recomienda en la segunda lectura. Vivir en el Espíritu, no solamente en la carne. Vivir con el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu de los santos, con el Espíritu de las personas entregadas. Este momento es una escuela. Este tiempo que estamos de lockdown, que no podemos salir la manera que queremos salir, que en la iglesia no cantamos, en la iglesia somos limitados, pocas personas, es momento de aprender un poquito más sobre nuestra vida con Dios. Es una oportunidad para aprender sobre las últimas cosas de esta vida, la muerte, el purgatorio, el cielo, el infierno y el juicio final. Es porque todo lo que encontramos ahora nos dice o nos están hablando que el mundo no tiene toda la solución. Pero hay una esperanza porque nuestro Dios está con nosotros. Hay una esperanza porque no nos deja. Hay una esperanza porque Él va a seguir, porque Él está pendiente de nosotros. Vengan a mí. ¿Estás listos a venir a Jesús en la oración? A tener más tiempo con Él. Los martes, cuando tenemos el Santísimo aquí. Los miércoles, cuando tenemos el Santísimo aquí. Los jueves a las 6:30, a 7:30, cuando la comunidad reúne para orar. Los viernes, desde mañana hasta la tarde, cuando tenemos el Santísimo aquí. Podemos venir y dejar que Él sea el maestro. El mundo ha sido un mal maestro. Un mal maestro. Ahora vamos a maestro bueno, Jesús.
y Él nunca nos va a abandonar. Él nos salvará. Que el Señor siga salvándonos, ayudándonos a conocerle y escuchar su voz, invitándonos a vivir siempre en su presencia. Amén. Vamos ahora a profesar nuestra fe en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrando no criado de la misma naturaleza de Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo de cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha de Padre, y de nuevo vendrán con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dado de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oración universal. Vamos ahora a presentar a nuestro Dios nuestras súplicas, nuestras intenciones, orando por el mundo, por la Iglesia, por nuestras familias y por los que necesitan nuestras oraciones. Para que el Señor del cielo y tierra guíe y proteja cuantos buscan cumplir su voluntad. Oremos al Señor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestras oraciones. Para que los líderes de los pueblos reconozcan la gran responsabilidad de proteger y animar el don de la vida. Para que los líderes de los pueblos reconozcan la gran responsabilidad de proteger y animar, oremos al Señor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestras oraciones. Para que desaparezcan lanzas y escudos de nuestro mundo y experimentemos la paz del reinado de Dios, oremos al Señor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestras oraciones. Para que todos los que padezcan condiciones laborales injustas y los que sienten la vida como un peso, busquen alivio bajo el yugo del Señor. Oremos al Señor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestras oraciones. Por las intenciones de esta misa y la nuestra que presentamos, por toda la gente de nuestra parroquia, oremos al Señor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestras oraciones. Por los enfermos de nuestra parroquia y nuestras familias, Eduardo Bernojola, Sara Leiva, Natividad, Helen Scotton, Gwendolyn Sters, Regina Martín, Loretta Ramos, David Tud, Mercy Flores, Clara Carrizosa, Francisco y todos aquellos que han sido afectados por el virus de COVID-19 y otros virus. Oremos al Señor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestras oraciones. Por los difuntos de nuestra parroquia y nuestras familias, Marcelos Gisumba, Oledin Ma, Jim Todd, Norma N., Caitlin Keo, David Mercado, Fred Sters, Ronald Martín, Marcelino Vergel de Dios, Gerald Abbuja, Chrislyn Ao,
Cristiano Viste, Father Jacint Cool, José Aguirre y Teresa Bravo, y todos aquellos que han fallecido por el virus COVID-19 y otros virus, oremos al Señor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestras oraciones. A la Santísima Virgen María, que ella intercede por nosotros, intercede por nuestro hermano Francisco Fuentes, que está enfermo en El Salvador, que el Señor sigue manifestando su amor en su vida, sanándole y sanando a otras personas de nuestra comunidad que están enfermos, ahora que rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Dios Todopoderoso, te agradecemos por habernos traído en tu iglesia en este domingo, el comienzo de la semana. Gracias por habernos traído. Gracias por todo lo que tú estás haciendo entre nosotros. Gracias por enseñarnos también para que nosotros podamos aprender de Jesús, el que sufrió por nuestra salvación. Acepta nuestras súplicas, acepta todas nuestras oraciones. Haga que podamos vivir conociéndote más y más. Todos lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Podemos tomar asiento para preparar nuestras ofrendas. Nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Jesús, y necesario es nuestro deber y salvación. Date gracias, Señor, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos sin el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y en la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo Rex en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabar la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, a celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo y nuestro obispo coadjutor Alberto, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, sobre todo los que tenemos presente en la celebración de esta Santa Misa. Padre Hyacinth Carlo Gerardo Bulla, y los que hemos mencionado en las oraciones. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como era la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, especialmente San Antonio, y cuanto vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de la perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os doy, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, compartamos un fraternal saludo de la paz. Paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo. Santísimo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es Jesús, Él es nuestro Salvador y nuestro hermano. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo soy invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén.
Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré, dice el Señor. Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Podemos tomar asientos para escuchar unos pequeños anuncios? Yo no sé. Nuestro horario para la misa diaria es el siguiente. Lunes a viernes a las 7:30 tendremos misa en inglés. Los martes a las 6:15 será la misa en español. Los miércoles 6:15 será misa en inglés. También tendremos una exposición del sacramento los martes, miércoles y viernes de 8:30 a 6 de la tarde. Los jueves tendremos hora santa a las 6:30. Las confesiones serán los sábados de 3 a 4:30 en el patio de la escuela. Por favor, haga su reservación en nuestro sitio web. Los registros masivos de fin de semana se cargarán los lunes después de la 1 de la tarde. Tenemos enseñanzas de fe a través de Zoom y Facebook de nuestros sacerdotes los martes por la noche a las 7:30 en español y los miércoles a las 7:30 en inglés. Nuestra oficina está abierta de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, solo con cita previa. Llame a la oficina para hacer una cita. Por favor, considere apoyarnos a través de la donación en línea. Si usted no es un dador en línea, vamos a tomar una colección en la puerta de la salida. Nuestros sugieres le despedirán fila por fila después de la procesión. Que tengan una bendita semana. Que Dios los bendiga. Gracias, Roberto. Y no se olviden de dejar su sobrecito o la contribución a la salida. Ahí van a estar las canastas, por favor. Gracias. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos y hermanas, podemos ir en paz. Nuestra celebración ha concluido. Demos gracias a Dios. Que tengáis un bonito día.